Hola muchachos, ¿cómo están? En esta oportunidad continuaremos con el tema de la estructura del átomo. Para poder avanzar en este tema es necesario que recapitulemos lo que hemos avanzado en el video anterior. A ver muchachos, ¿qué es el átomo? Claro, estoy seguro que algunos estarán diciendo que es la mínima porción representativa de un elemento químico. ¿Recuerdan por qué pusimos el término representativa? Porque el átomo mantiene la identidad del elemento del cual proviene, ya que si no hacemos la salvedad de representativo, hay partículas más pequeñas que el átomo, ¿cierto? También podríamos decir que el átomo es un sistema energético y dinámico, porque hay energía tanto cinética, generada por el movimiento de las partículas en él, como potencial por las cargas eléctricas presentes. Además, estas cargas se encuentran en equilibrio eléctrico. En el átomo podemos encontrar dos zonas, ¿no? El núcleo y la zona extranuclear. La zona extranuclear es la parte externa, mientras que el núcleo es una zona muy pequeña que se encuentra pues en la parte central del átomo. En el núcleo tenemos más de 200 tipos de partículas, a las cuales denominamos nucleones, mientras que en la zona extranuclear solamente hay electrones. En el núcleo, de entre todos los nucleones, los más importantes son los protones y los neutrones, por las funciones que cumplen ellos. Los protones nos ayudan a determinar la identidad del átomo, mientras que los neutrones ayudan a determinar la estabilidad. Los electrones, por su parte, forman enlaces con otros átomos para formar estructuras más complejas. Ahora, justamente para ver cómo es que interactúan las partículas, la ciencia ha generado un modelo en donde tenemos 4 fuerzas fundamentales. Tenemos las fuerzas nucleares, tenemos las fuerzas magnéticas, tenemos las fuerzas gravitatorias. Muy bien, pero de estas fuerzas que nosotros podemos hablar, las fuerzas nucleares son las que menos estamos familiarizados. Dentro de las fuerzas nucleares existen dos tipos: las fuerzas nucleares fuertes y las fuerzas nucleares débiles. La fuerza nuclear fuerte, que es de tipo atractiva y mantiene a los nucleones juntos. Esta fuerza es generada por unas partículas llamadas gluones. Pero ustedes dirán, si esta fuerza fuese la única, entonces las partículas estarían en constante atracción. Pero lo que sucede es que en realidad cuando los nucleones están muy cerca uno del otro, aparece una fuerza más que es la fuerza de repulsión y que neutraliza esta fuerza nuclear fuerte, a la que denominamos fuerza nuclear débil, y está generado por los bosones. Muy bien. Obviamente, la fuerza nuclear fuerte, por lo general, va a ser más intensa que la débil. Pero ¿qué sucede cuando la débil es más intensa que la fuerte? Bueno, ahí lo que sucede es que las partículas nucleares comienzan a salir y se genera el fenómeno llamado radiactividad. Tenemos también, obviamente, otras fuerzas que en la naturaleza existen, como la electromagnética, que es la responsable de la luz, por ejemplo, pero en este caso lo que vamos a estudiar en mayor medida es a las fuerzas nucleares que se encuentran pues formando a las estructuras del núcleo. Ahora bien, cuando queremos representar a los átomos, debido a la cantidad de partículas que tiene, sería muy engorroso. Por eso es que vamos a representarlo a través de dos parámetros muy importantes. El número atómico, representado mediante la letra Z, nos indica la cantidad de protones. Recordemos que la cantidad de protones es lo que determina la identidad del átomo. La cantidad de protones es como la cantidad de cromosomas en los seres vivos, pues determina a qué especie pertenece. Las cabras, por ejemplo, tienen 60 cromosomas, las ovejas 54, los cerdos 40, los perros 78 y nosotros 46. Existe otro parámetro que va a estar relacionado con el átomo y que es el número de masa, y se va a representar mediante la letra A, que nos indica la cantidad total de protones y neutrones que tiene el átomo. Estos parámetros son los que van a determinar la identidad del núcleo atómico. Por eso, cuando represento un átomo a través del número atómico y el número de masa, denominamos a esto notación nuclídica. En la notación nuclídica vamos a poner el símbolo del elemento, que puede tener una o dos letras, luego el número atómico, que va en la parte inferior izquierda, y en la parte superior derecha iría el número de masa. En el caso del carbono, ustedes pueden apreciar de que en el caso del número atómico dice 6, lo cual me indica que tiene 6 protones. En el caso del aluminio, ustedes pueden notar de que dice 13, lo cual me indica que tiene 13 protones. Pero también en el caso del aluminio vemos el número 27 en la parte superior derecha, lo cual nos indica pues que tiene en total entre protones y neutrones 27. En el caso del potasio, podemos notar de que tiene 19 protones y su número de masa es 39. Si su número de masa es 39 y tiene 19 protones, significa que la cantidad de neutrones es 20. Con esta información podemos hacer la clasificación de los átomos. Una forma de clasificación, ¿no?, podemos hacerla de acuerdo a su composición nuclear. Y de acuerdo a esto tenemos justamente algunos tipos de átomos. Los isótopos, que son átomos del mismo elemento, es decir, que tienen el mismo número atómico, pero que se diferencian en la cantidad de neutrones. Los isótopos son como las razas en una especie, como por ejemplo la raza de perros, ¿no?,
Todos los perros tienen pues la misma cantidad de cromosomas, pero se diferencian en el masa, en algunas cuestiones particulares. Lo mismo, tenemos carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Todos son carbono, solamente que tienen características particulares, ¿no? El hecho de que en este caso tengamos también algunos átomos con el mismo número de masa, por ejemplo el calcio 40 y el argón 40, a ellos los denominamos isóbaros. Pero simplemente es una coincidencia, el hecho de que tengan el mismo número de masa. También tenemos isótonos, que son aquellos que tienen la misma cantidad de neutrones, como el sodio 23 y el magnesio 24. Debemos tener en cuenta que tanto los isóbaros como los isótonos no tienen particulares propiedades en común, solamente es una cuestión de coincidencia. Otra forma de clasificar a los átomos es de acuerdo a la carga neta que presentan. De acuerdo a esto, puede haber átomos neutros, los cuales se caracterizan porque la cantidad de protones y la cantidad de electrones es igual. Por eso la cantidad de protones que es positivo y la cantidad de electrones que es negativo, ¿no?, se van a equiparar y de tal manera de que al final el sistema es neutro. En el caso que vamos a ver aquí, al ser un átomo neutro, podemos inferir, ¿no?, lo siguiente, que la cantidad de protones es 19 por el número atómico, ¿no?, y la cantidad de neutrones es 20 por la diferencia entre el número atómico y el número de masa. Pero entonces la cantidad de electrones también sería 19 porque es un átomo neutro, ya que no le vemos ninguna carga neta. En caso que el átomo no sea neutro, se dice que es un átomo cargado o un ion. Los iones son especies químicas que se caracterizan porque tienen una carga neta, puede ser positiva o negativa. A ver, muchachos y muchachas, si la carga es positiva, en forma neta, ¿qué cosa debe haber en mayor medida? ¿Protones o electrones? Si es positiva, debe haber mayor cantidad de protones, ¿no? Entonces, el ion magnesio es un catión por tener carga positiva. ¿Pero cómo se formó? Pues el magnesio tenía 12 protones y 12 electrones, pero perdió 2 electrones, y ahí su carga es más 2. En general, cuando la carga es más n o n más, hay dos formas de poder indicarlo, significa que ha perdido n electrones. Por otro lado, tenemos a los aniones, que son iones de carga negativa, como el caso del ion cloruro. Este anión se ha formado por la ganancia de un electrón. El átomo neutro tenía 17 protones y 17 electrones, pero ganó un electrón. Ahora tiene 18 electrones, lo que hace que su carga neta sea menos 1. En general, la carga negativa indica que ha ganado electrones y la carga menos n o n menos indica la ganancia de n electrones.